Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mónica Michelle García Calizaya y vamos a hablar sobre oído externo, medio e interno. Empezando por el oído externo, vamos a decir que está compuesto por la oreja principalmente y por el conducto auditivo externo. La oreja es una lámina cartilaginosa elástica cubierta por piel, se pliega sobre sí misma y podemos distinguir el hélix, el antehélix, que están separados por la fosa triangular o navicular y por el surco del hélix. También podemos distinguir el trago y el antitrago, que van a estar separadas por la escotadura intertrágica. Podemos distinguir la concha, que la habíamos visto hace rato, y el lóbulo de la oreja también se puede distinguir en el pabellón auricular. También podemos distinguir la circunferencia de la oreja y el lóbulo de la oreja, como lo habíamos dicho. Vamos a tener diferentes vasos y arterias que proceden de la arteria temporal superficial y también son ramas de la arteria auricular posterior. Y las venas van a desembocar hacia adelante en la vena temporal superficial y hacia atrás en las venas auriculares posteriores, o inferiormente van a desembocar en la vena yugular externa. Y podemos apreciar el conducto auditivo externo, que se va a extender desde la concha de la oreja hasta la membrana del tímpano. Se va a dirigir horizontalmente en sentido medial en un trayecto que no es rectilíneo, es diagonal, y también se va a distinguir una curva de convexidad superior. Este va a estar ligeramente aplanado de anterior a posterior y va a tener una longitud de 25 milímetros, pero como está inclinado, su cara superior va a medir 20 milímetros y su cara inferior 30 milímetros. El calibre va a disminuir a medida que se vaya llegando al conducto auditivo interno, y este se va a encontrar en su pared anterior. Se va a relacionar con la articulación temporomandibular, posteriormente con la porción mastoidea del hueso temporal, superiormente con el piso de la fosa craneal media y inferiormente con la glándula parótida. El conducto auditivo externo va a estar constituido por una porción fibrocartilaginosa y una porción ósea. La porción fibrocartilaginosa va a ser 1/3 de este conducto auditivo externo, y la porción ósea ya va a ser el resto, los 2/3 restantes. Esos 2/3 van a ser mediales y va a estar formada hacia arriba por la porción horizontal de la escoma del temporal y por la porción timpánica del temporal por detrás y por abajo. Es la piel que va a cubrir al conducto auditivo externo, se va a reflejar sobre la membrana del tímpano y va a estar compuesto por glándulas sebáceas y sudoríparas y unos vellos muy delgados en su porción lateral. Las glándulas sudoríparas y las glándulas ceruminosas van a secretar una materia amarilla que se va a llamar cerumen, y van a proteger así el conducto auditivo externo para llegar a cubrir y proteger la membrana timpánica. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se va a extender desde la concha de la oreja hasta la membrana del tímpano y se va a dirigir horizontalmente en sentido medial en donde los 2/3 mediales van a ser óseos y el tercio lateral va a ser cartilaginoso. Este conducto auditivo externo va a presentar 4 paredes: una pared anterior, una pared inferior, una pared posterior y una pared superior. La pared anterior va a estar en relación con la articulación temporomandibular, la pared posterior va a estar en relación con la porción mastoidea del hueso temporal, la pared inferior con la glándula parótida y la pared superior con el piso de la fosa craneal media. La porción fibrocartilaginosa de este
conducto auditivo externo va a constituir el tercio lateral y va a estar formada por dos láminas. Va a tener un canal inferior que va a ser cartilaginoso y el canal superior va a ser fibroso y cóncavo hacia arriba, hacia abajo. La porción ósea, que van a ser los 2/3 mediales del CAE, va a estar formada hacia arriba por la porción horizontal de la escama del temporal y por detrás y por abajo por la porción timpánica del temporal. La piel que recubre al conducto auditivo externo va a estar compuesta también por glándulas sudoríparas, ceruminosas y pequeños vellos que van a proteger el tímpano y la membrana timpánica. Vamos a continuar hablando del oído medio. El oído medio va a estar constituido por la cavidad timpánica o la caja del tímpano, la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio y las cavidades mastoideas. En la caja del tímpano vamos a describir 6 caras, una anterior, una medial, una lateral y una anterior, una medial, una lateral, una posterior, una inferior, una superior. También vamos a describir en esta caja del tímpano los huesecillos, la cadena de huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Y comenzando por la pared lateral vamos a decir que se halla constituida por la membrana timpánica, que va a encontrarse rodeada por un marco óseo, y en esta membrana del tímpano vamos a distinguir una porción gruesa y una porción basilar o flácida, y en estructuras vamos a distinguir el ombligo, que está formado por el relieve del martillo en la parte del mango y se va a situar en el centro de la cavidad de la membrana timpánica. También vamos a distinguir el cono luminoso, y en el marco óseo vamos a distinguir la porción flácida, como lo habíamos dicho. En su pared medial o laberíntica vamos a distinguir el promontorio, que va a estar compuesto por la primera vuelta de la cóclea o del caracol, y vamos a encontrar debajo del mismo el orificio del conducto timpánico o de Jacobson, que va a dar paso al nervio timpánico, que va a ser ramo del noveno par del nervio glosofaringeo. Detrás del promontorio vamos a encontrar la ventana vestibular o la ventana oval, donde se va a fijar el estribo, y por debajo y detrás del promontorio vamos a encontrar la ventana redonda o coclear, que va a estar formada por el músculo tensor del tímpano. En su pared superior o tegmen timpani o el techo del tímpano va a estar formada por una delgada capa ósea o una lámina ósea delgada, que va a corresponder a la fosa media del cráneo, y su pared inferior o yugular va a estar en relación con la fosa yugular y la vena yugular interna. Su pared anterior o carotidia va a estar en relación con la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio y con el músculo tensor del tímpano o el músculo del martillo. Describiendo la pared posterior o mastoidea va a estar compuesta por la eminencia piramidal y va a dar paso a la cuerda del tímpano. Describiendo los huesecillos del oído vamos a tener el martillo, el yunque y el estribo. El martillo va a estar constituido por una cabeza, un cuello, y va a ser un punto de inserción del músculo tensor del tímpano. El martillo va a medir 8 milímetros de longitud, y el yunque va a llamarse así por su semejanza a un yunque que usan los herreros. Va a estar formado por un cuerpo, va a tener una rama larga, una rama corta que se va a dirigir superior y horizontalmente hacia atrás, y la rama larga va a ser vertical y se va a dirigir hacia abajo. Vamos a tener la apófisis lenticular, que se va a articular con la cabeza del estribo, y el estribo se va a hallar medial al yunque, se va a extender desde
la apófisis lenticular del yunque y se va a dirigir hasta se van a describir la cabeza, la base y dos ramas. También vamos a ver que está unido por un ligamento anular y las ramas anterior y posterior se van a unir desde la base del estribo de la cabeza hasta la rama posterior, que es más larga y más curva. También vamos a ver que las articulaciones, la articulación del martillo con el yunque es en tipo silla de montar, la articulación del yunque con el estribo es de tipo esferoidea y cada huesecillo va a estar unido a las paredes de la caja del tímpano por ligamentos. El martillo se va a unir por un ligamento superior que se va a extender hasta la cabeza del techo del tímpano. El ligamento lateral que se va a ir al borde inferior de la pared del receso timpánico y el ligamento anterior que se va a extender desde la apófisis anterior hasta la esfina del esfenoides. El yunque va a estar unido por un ligamento superior y un ligamento posterior y el estribo va a unirse por un ligamento anular a los bordes de la ventana vestibular o la ventana oval. Estos tres huesecillos van a actuar como polea o como una bomba cuando el manubrio del martillo y la membrana del tímpano van a ser empujadas por las ondas sonoras o los sonidos, se van a desplazar hacia adentro y van a mover la cadena de huesecillos hasta el oído interno a través de la ventana vestibular, van a aumentar la presión del líquido de la perilinfa. También vamos a hablar de las cavidades mastoideas. En el oído medio, la región mastoidea, se van a hallar las celdillas mastoideas y una que va a ser de mayor tamaño, que es el antromastoideo, que va a ser de 1 centímetro de longitud en un sentido anterior, posterior y vertical. Más o menos la entrada al antro va a tener una longitud de 4 milímetros y la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio, que va a ser un conducto largo que va a comunicar la cavidad timpánica con la nasofaringe, se va a dirigir de adelante medialmente y hacia abajo y va a tener una longitud de aproximadamente de 4 centímetros, va a tener una porción posterior ósea y una fibrocartilaginosa. El segmento más estrecho de esta trompa faringotimpánica va a ser denominada istmo, que va a tener 2 milímetros de altura y 1 milímetro de ancho. La trompa tiene la función de igualar la presión del oído con la presión atmosférica para así evitar lesiones auditivas. También vamos a tener que la trompa faringotimpánica se va a hallar cubierta por mucosa que tiene continuidad con la mucosa timpánica hacia atrás y con la mucosa de la nasofaringe hacia adelante. Vamos a tener también en el temporal cortado un tensor del velo del paladar, un surco que corresponde. Y continuando vamos a hablar del oído interno, que se va a encontrar en la porción petrosa del temporal, medial a la cavidad timpánica, y se va a relacionar con el mantenimiento del equilibrio y la percepción de los sonidos. Va a estar formado principalmente de dos partes, como lo podemos ver, del laberinto óseo y del vestíbulo. El vestíbulo va a ser una cavidad ovoide aplanada, va a tener 5 milímetros de anchura y 4 de longitud. Se va a situar medialmente a la cavidad timpánica y su pared medial se va a relacionar principalmente con el conducto auditivo interno. El laberinto óseo va a estar constituido por el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea o el caracol. Vamos a empezar por los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares van a ser tubos cilíndricos contorneados y
extremo dilatado, orificio ampollar y uno no ampollar. El conducto semicircular anterior va a estar en un plano perpendicular vertical y vamos a distinguir tres: un conducto semicircular posterior, anterior y lateral. La cóclea va a ser un conducto óseo enrollado alrededor de un pilar ósea de forma cónica, que va a ser la columela o el meliolo, y va a hallarse delante del vestíbulo. Este conducto o caracol va a describir una lámina espiral, una rampa vestibular y una rampa timpánica. La rampa vestibular va a desembocar en el vestíbulo y la rampa timpánica va a desembocar en la cavidad timpánica a través de la ventana redonda o coclear. El conducto auditivo externo lo vamos a encontrar en la porción petrosa del temporal con 1 centímetro de longitud, por donde va a pasar el nervio facial y el nervio vestibulococlear, además de la arteria laberíntica, que es rama de la arteria auditiva interna, y va a estar dividido en 4 áreas, una anterior y superior, que va a dar paso al nervio facial intermediario, una anterior e inferior, que va a estar en relación con el nervio coclear, y las áreas posteriores, que van a estar en relación con el vestíbulo y van a constituirse por 2 partes, una superior y una inferior. La superior va a estar en relación con el utrículo y la inferior en relación con el sáculo. El laberinto membranoso se va a hallar formado por el vestíbulo, los conductos semicirculares y el conducto coclear. El vestíbulo se va a constituir por 2 vesículas contenidas, una superior, que va a ser el utrículo, y una inferior, que va a ser el sáculo. Y el utrículo va a ser una formación, va a tener una forma ovoide, va a medir de 3 a 4 milímetros de longitud y 2 milímetros de anchura y altura. Está situada en la parte superior del vestíbulo y adherida al receso elíptico. Su cara lateral se va a relacionar con la base del estribo a través de la ventana vestibular, y en su interior van a desembocar los conductos semicirculares membranosos. El sáculo, que se encuentra debajo del utrículo, va a ser redondeado con un diámetro de 2 milímetros y se va a unir al conducto coclear. El utrículo y el sáculo se van a hallar unidos entre sí por el conducto endolinfático y el acueducto del vestíbulo. En el utrículo y el sáculo también vamos a distinguir células ciliadas que van a presentar cristales llamados otolitos y van a conducir impulsos en relación con el equilibrio estático. Y con los conductos semicirculares membranosos vamos a decir que ocupan el interior de los conductos semicirculares óseos. Van a tener la misma dirección, longitud y calibre, pero estos van a tener una masa gelatinosa de forma cónica, que se van a denominar crestas, y van a estar en relación con el equilibrio cinético. El conducto coclear o el caracol membranoso va a estar situado dentro del conducto óseo del caracol, en el espacio entre el borde libre de la lámina espiral y la lámina lateral. Va a estar formado por la membrana vestibular o de Reisner, y va a dar apoyo al órgano espiral de Corti, donde se van a originar las fibras del nervio coclear. También vamos a tener, hablando del órgano espiral o de Corti, una diferenciación. Este se va a encontrar situado sobre la membrana basilar. Su porción central va a estar formada por 2 hileras o pilares, una lateral y una medial, y todos sus componentes van a estar llenos de un líquido llamado endolinfa. Por fuera del laberinto membranoso vamos a encontrar la perilinfa, que va a ser, a diferencia del endolinfa, va a ser incolora. También podríamos hablar así como podemos encontrar aquí, vamos a ver
la entrada del conducto auditivo externo hacia el conducto auditivo interno y distinguir el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares que van a estar formados por el vestíbulo va a tener distintas paredes, una pared lateral y una pared medial. La pared lateral va a estar en relación con la cavidad timpánica y va a presentar la ventana vestibular en la base del estribo. Y la pared medial que va a presentar 3 fositas, 2 anteriores y una posterior inferior. La anterior y superior va a ser el receso elíptico, va a contener al utrículo, y el receso esférico va a ser anterior e inferior y va a contener al sáculo. El receso coclear va a estar formado por orificios que van a dar paso a los filetes del nervio vestíbulo coclear, y por encima del receso coclear vamos a tener el acueducto del vestíbulo, que va a comunicar con la cara postero superior del peñasco y va a dar paso al conducto endolinfático. Su pared anterior va a corresponder a la porción del conducto facial y su pared inferior a la cóclea. Sus paredes superior y posterior van a presentar los conductos semicirculares óseos, que habíamos dicho que es uno anterior, uno posterior y uno lateral. Hablando del conducto coclear, o del caracol membranoso, vamos a decir que en un corte va a tener una forma triangular. Su pared lateral va a estar formada por el engrosamiento del periósteo de la cóclea, que va a ser el ligamento espiral. Su pared superior va a estar formada por la membrana vestibular o de Reisner, su pared inferior por la membrana basilar, y esta al mismo tiempo va a servir de apoyo al órgano de Corti, de donde se van a originar las fibras del nervio coclear que van a estar relacionadas con la audición. El oído interno va a estar formado por la arteria laberíntica, que va a ser rama de la arteria basilar, y va a penetrar por el conducto auditivo externo, en donde se va a dividir en una rama vestibular y una rama coclear que se va a distribuir en la cóclea. Y la rama vestibular se va a distribuir en el vestíbulo y los conductos semicirculares lateral, anterior y posterior. Va a tener en el oído interno vamos a tener el origen del nervio vestibular y del nervio coclear. Continuando con los conductos semicirculares óseos, el conducto semicircular anterior o superior se va a encontrar en un plano vertical y va a ser perpendicular al eje del peñasco. Va a ser convexo hacia arriba y va a determinar la eminencia arqueada en el peñasco del temporal. Su orificio ampollar se va a abrir en la parte anterior de la cara superior del vestíbulo, y su extremo ampollar se va a unir al extremo no ampollar del conducto semicircular posterior y se va a abrir por el mismo orificio en la parte posteromedial del techo del vestíbulo. El conducto semicircular posterior va a ser vertical y paralelo al eje mayor de la porción petrosa del peñasco. Su extremo ampollar va a desembocar en la parte inferior de la cara posterior del vestíbulo, y el conducto semicircular lateral va a estar dispuesto en un plano horizontal. El orificio ampollar se va a abrir en la parte posterolateral de la pared superior del vestíbulo y su orificio no ampollar en la pared posterior del vestíbulo. La cóclea o caracol va a ser un conducto óseo enrollado alrededor del modiolo o la columela. Va a medir en una altura de 3 a 3,5 milímetros y su base va a tener un diámetro de 7 milímetros. En el interior se va a encontrar un conducto que aloja al ganglio coclear, y
conducto auditivo externo se va a encontrar en la porción petrosa del temporal, va a tener 1 centímetro de longitud y 5 milímetros de diámetro. Va a dar paso al nervio facial, al nervio vestíbulo-coclear y a la arteria laberíntica. El fondo va a estar dividido por una cresta horizontal y una vertical en 4 áreas deprimidas, una anterior y superior, por donde va a pasar el nervio facial, una anterior e inferior, por donde va a pasar el nervio coclear, y unas posteriores que están en relación con el vestíbulo y van a comprender 2 partes, una superior que va a contener el utrículo y una inferior que va a contener el sáculo, y van a dar paso a filetes del nervio vestibular. El laberinto membranoso va a estar formado por el vestíbulo y los conductos semicirculares. El vestíbulo membranoso va a estar constituido por 2 vesículas contenidas en el vestíbulo óseo. Una superior, que habíamos dicho que era el utrículo, y otra inferior, que va a ser el sáculo. Estas van a originar a las fibras utriculares y a las fibras saculares del nervio vestibular. El utrículo es una formación vesicular ovoide, tiene 3 a 4 milímetros de longitud y 2 milímetros de anchura y 2 milímetros de altura. Va a estar situada en la parte superior del vestíbulo y adherida al receso elíptico. Su cara lateral se va a relacionar con la base del estribo y en su interior van a desembocar los conductos semicirculares membranosos. El sáculo se va a encontrar debajo del utrículo y va a ser generalmente va a ser redondeado, va a tener un diámetro de 2 milímetros y va a estar adherido al receso esférico. Se va a unir al conducto coclear por un estrecho conducto que vamos a decir que es el conducto Reuniens o de Jensen. Y el utrículo y el sáculo se van a unir entre sí por 2 conductos que van a unirse en sus caras mediales para formar un solo conducto, el conducto endolinfático, y se va a introducir en el acueducto del vestíbulo. En el utrículo y el sáculo también vamos a encontrar células ciliadas que van a estar contenidas en un medio gelatinoso, vamos a llamarlas máculas, y se van a presentar cristales de carbonato de calcio en las mismas, que van a ser denominados otolitos. Estos van a conducir impulsos en relación con el equilibrio estático para saber en qué posición se encuentra la cabeza, y vamos a tener los conductos semicirculares membranosos que van a ocupar el interior de los conductos semicirculares óseos. Van a tener la misma dirección, longitud y casi la misma configuración. Cada una de las ampollas de los conductos semicirculares membranosos va a presentar células ciliadas y en una masa gelatinosa de forma cónica. Estas se van a denominar crestas y no van a contener a los otolitos, van a estar en relación con el equilibrio cinético, y en las máculas y en las crestas van a recibir las fibras periféricas de las neuronas bipolares del ganglio vestibular, que se van a situar en el fondo del conducto auditivo interno. Estas fibras van a formar el nervio vestibular. El conducto coclear o el caracol membranoso va a ser un largo conducto dentro del conducto óseo del caracol, que se va a encontrar en el borde libre de la lámina espiral ósea, y va a estar formada por un engrosamiento del periósteo del conducto de la cóclea, que va a ser denominado ligamento espiral. Su pared superior va a estar formada por la membrana vestibular o de Reisner, y su pared inferior va a estar constituida por la membrana basilar, que va a servir de apoyo principalmente al órgano de Corti, de donde se van a originar las fibras del nervio coclear, que está relacionado con la audición. Y el órgano espiral o de Corti va a constituir una diferenciación. Va a encontrarse el líquido de la endolinfa y la perilinfa, y va a tener células ciliadas que van a hallarse medial y lateralmente van a ser
receptoras de los estímulos auditivos.